Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite, y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. El uso de imágenes y audios relacionadas al cine son usados con fines de entretenimiento y de ninguna forma con fines de lucro. Los derechos de las mismas pertenecen a los autores. Akira Kurosawa fue uno de los más célebres directores del cine de Japón. Sugata Sanshiro, la leyenda del gran judo de 1943, fue su ópera prima, y su filmografía consta de 30 películas, rodadas a lo largo de 5 décadas, que incluyen títulos como Rashomon de 1950, Shinshin no Samurai, Los Siete Samuráis de 1954, Dersu Sala, El Cazador de 1975 o Ran, Caos de 1985. Calificado por el director Steven Spielberg como el Shakespeare del cine contemporáneo, su trayectoria fue reconocida con premios en festivales como Berlín, Venecia, Cannes o Moscú, y obteniendo reconocimiento en los premios BAFTA y en los premios Oscar, que en 1990 le otorgaron el Oscar honorífico por su trayectoria. Alrededor de la figura de Kurosawa se han forjado algunos mitos, unos reales, otros no, acerca del carácter y de la forma de trabajar del realizador. Bienvenidos al capítulo número 7 del podcast de Quique Cinéfilo, donde hablamos de cine y un poquito más. Hablaremos de este enigmático director japonés. Iniciamos. Kurosawa nació el 23 de marzo de 1910 en el distrito de Omori, en Tokio, Japón, como el séptimo hijo de Isamu y Shima Kurosawa. Su madre tenía 40 años mientras que su padre 45. Kurosawa creció en una casa llena de parientes, ocupada por sus padres, uno de sus hermanos mayores y 3 de sus hermanas. De los hermanos restantes, uno había fallecido antes de que naciera Akira y otros 2 ya se habían independizado. Su madre era una clásica mujer japonesa abnegada a quien no le importaba sacrificarse por su marido y sus hijos. Procedía de una familia de comerciantes de Osaka. Su padre era el director de un instituto del ejército japonés y la propia familia Kurosawa descendía de una línea de antiguos samuráis. Desde el punto de vista económico, su situación era superior a la media. Kurosawa era un admirador de la cultura occidental, tanto en los programas deportivos que organizaba como en su afición al cine, que acababa de ser introducido en Japón en aquella época. Incluso cuando más adelante la cultura japonesa renegara de las películas occidentales, seguiría pensando que constituían una experiencia educativa positiva. En la escuela primaria comenzó a dibujar bajo la tutela de un profesor que se interesó por su talento. Su hermano mayor, Heigo, fue su mayor influencia. Era muy inteligente, ganó varias competiciones académicas, pero tenía también lo que podría denominarse un lado oscuro o cínico. En 1923, el gran terremoto de Kanto destruyó Tokio y mató a más de 100.000 personas. Akira de 13 y su hermano de 17 pasearon juntos entre la devastación. Los cadáveres de humanos y animales se apilaban en cualquier rincón. Cuando Akira intentó apartar la vista de esos escenarios, su hermano Heigo le obligó a sostenerla. Kurosawa recordaría más tarde que esta experiencia le enseñó que el modo de vencer su propio medio era enfrentarse a lo que se lo provocaba. Cuando Akira acababa de cumplir los 20 años, su hermano Heigo se suicidó y 4 meses más tarde murió el mayor de sus hermanos, dejando a Akira como el único hijo varón superviviente. La hermana mayor de Akira, a la que él llamaba pequeña hermana mayor, también había muerto repentinamente cuando él tenía solo 10 años de edad. En 1935, Kurosawa se enteró de la existencia de un programa de aprendices de director para los estudios de cine Photochemical Laboratories, posteriormente conocida como Toho. En febrero de 1936 fue contratado y comenzó a trabajar como ayudante del director Kajiro Yamamoto, quien fuera su maestro en este arte. Durante 5 años ejerció las funciones de asistente de dirección, y en cada proyecto abarcaba más funciones, hasta que en 1943 hiciera su debut como director con Sugata Sanshiro,
La leyenda del gran judo. Sus siguientes películas realizadas durante la Segunda Guerra Mundial fueron supervisadas por el gobierno japonés. Sufriendo la censura cinematográfica, le obligaban a incluir temas nacionalistas. Ichiban Utsukushika, la más bella de 1944, es una película propagandística rodada en formato semidocumental sobre unas mujeres que trabajaban en una fábrica militar. Durante el rodaje de la cinta, Kurosawa y la actriz principal, Yoko Yaguchi, comenzaron una relación personal y en 1945 contrajeron nupcias, permaneciendo juntos hasta el fallecimiento de Yaguchi en febrero de 1985. De su matrimonio nacieron sus hijos Hisao, nacido el 20 de diciembre de 1945, y quien ejerciera como productor en algunas de las últimas cintas realizadas por su padre, y Kazuko, nacido el 29 de abril de 1954, que ha desarrollado las funciones de diseñadora de vestuario en la compañía que posteriormente fundaría Kurosawa. En el caso del Gran Judo, la segunda versión, y en la película que realicé a continuación, La más bella, la oficina de propaganda me pidió incluir ciertas cosas. Quería que yo incorporara ciertos elementos nacionalistas. Es lo que me pidieron. Intenté resistir. Pero si quería continuar trabajando en Japón en esta época, no podía rechazarlo. Es en este modo que la guerra ha tenido un efecto sobre mis películas. Intenté no incorporar sus ideas, pero no tenía elección. Estas citas que interpretaré de Akira Kurosawa las hizo en una entrevista de 1991. La segunda parte de la saga del Gran Judo, Soku Sugata Sanshiro, la nueva leyenda del Gran Judo de 1945, ha sido interpretada como una película explícitamente anti-estadounidense por retratar al judo japonés como superior al boxeo occidental. Ya en la etapa final de la Segunda Guerra Mundial, tras la rendición de Japón y la ocupación por parte de los aliados, Kurosawa escribió y dirigió la película Tora no Ofumu Okototachi, Los hombres que caminan sobre la cola del tigre, basada en la obra kabuki Kanshinko, que sería protagonizada por el cómico Enoken, quien ya conocía a Kurosawa cuando éste desarrollaba su labor de asistente. La antigua censura japonesa consideró la película demasiado occidental y democrática, prohibiéndola. La nueva censura impuesta por los estadounidenses interpretó que la película promovía valores feudales y vetaron su estreno hasta la firma del Tratado de San Francisco en 1952. Desde su primera película posbélica, Wawa Shenshun ni Queenie Nashi, No añoro mi juventud, de 1946, el estilo del cine de Kurosawa muestra su crítica con el anterior régimen japonés, ya que trata sobre la mujer de un disidente izquierdista arrestado por sus tendencias políticas. Entre los años 1946 y 1955, el realizador fue influenciado con películas internacionales que tratan con metáforas, conflictos y problemas comunes de la sociedad de esa época. Igualmente comenzó a mostrar tramas que trataban del Japón contemporáneo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Subarashiki Nishiyobi, Un domingo maravilloso, de 1947, es un melodrama que obtuvo buenas críticas y una positiva acogida popular. Variando el denominado género popular Shomengeki, los conflictos del hombre corriente en el entorno familiar, la crítica lo considera una aproximación al estilo del neorrealismo italiano a través de una pareja que comparten un día festivo con sus preocupaciones cotidianas, dónde alojarse o cómo sacar el mayor rendimiento a su escaso dinero mientras reflexionaban sobre el futuro y sus planes de boda. Los siguientes proyectos de Kurosawa fueron más ambiciosos y consiguieron afianzar su estilo y reconocimiento como realizador. Yoidori Tenshi, El ángel ebrio de 1948, fue la primera película interpretada por Toshiro Mifune, uno de los actores preferidos de Kurosawa. Esta película muestra la difícil relación que surge entre un médico alcohólico y el jefe de un grupo yakuza enfermo de tuberculosis. Shishu Kanaru Keto, Duelo silencioso, de 1949, es un melodrama sobre un médico militar que de forma accidental contrae la sífilis mientras practica una operación a un soldado, lo que desencadena la ruptura con su prometida. Nora Inu, El perro rabioso, de 1950, es una película ambientada en la posguerra japonesa,
tras una estructura propia del thriller, narra la historia de un joven detective al que roban su pistola en un Tokio asolado por la pobreza, el crimen y el desempleo. Shubun, Escándalo, de 1950. Es una crítica a la prensa sensacionalista, a través de la historia de un pintor y una cantante acusados injustamente de mantener una relación clandestina. Considerada la película más occidental de Kurosawa, hasta entonces, desvela la relación de amor-odio de Japón y Kurosawa con Estados Unidos y la modernización. Sería una película del género policial, Rashomon, de 1950, con la que Kurosawa obtiene reconocimiento internacional. Cinta de suspenso psicológico que investiga la naturaleza de la verdad y el significado de la justicia. Muestra a 4 personas que ofrecen diferentes relatos sobre el asesinato de un hombre y la violación de su esposa a través de imágenes impactantes. El uso ingenioso de analepsis, novedades técnicas y formales y la creación del denominado efecto Rashomon. Por esta cinta obtuvo el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia de 1951 y un premio Oscar de 1952 a la mejor película extranjera. A raíz del éxito comercial y crítico obtenido con Rashomon, el cine realizado en Japón, no únicamente el de Kurosawa, sino el de directores como Yasuhiro Ozu o Kenji Mizoguchi, se convirtió en un fenómeno en los países de la órbita occidental a lo largo de la década de los años 50. Algunos lo denominan la segunda época dorada del cine japonés. Hakuchi, El idiota de 1951, adaptación de la novela anónima escrita por Fyodor Dostoyevsky, es una película que narra con bastante fidelidad los acontecimientos de la novela, cambiando su ambientación de la Rusia del siglo XIX al Japón contemporáneo. Es considerada una obra de transición en el que el realizador paulatinamente se va alejando de la vinculación con la temática de posguerra hacia otros temas y ambientaciones. Su duración inicial, superior a las 4 horas, fue recortada hasta los 166 minutos, perdiéndose el metraje no utilizado. Con su reconocimiento internacional, Kurosawa regresa a los estudios Toho, que producirían sus siguientes 11 películas. Para su nueva obra, Ikiru, Vivir, de 1952, protagonizada por Takashi Shimura, quien encarga a un funcionario a quien se le detecta un cáncer terminal, la cinta ofrece una imagen crítica de los funcionarios públicos, sus políticas, así como la forma en que malgastan el tiempo. Gracias a esta cinta, Kurosawa obtuvo por segunda vez el premio Kinema Jumpo a la mejor película del año. Un gran éxito comercial y la consideración por parte de la crítica como una de las mejores películas del director en su etapa moderna. En diciembre de 1952, Kurosawa reunió a los guionistas de Ikiru, Shinobu Hashimoto e Hideo Oguni, para crear el texto de su siguiente proyecto, Shishinin no Samurai, Los 7 Samuráis, de 1954. Esta película es considerada una de las más influyentes de la historia del cine. Se trata de su primera película Hidaigeki, dedicada a los samuráis, género que le otorgaría una gran fama popular. Con una historia sencilla centrada en los habitantes de un humilde pueblo que contratan los servicios de un grupo de samuráis para defenderse de los robos perpetrados por un grupo de bandidos, la cinta ofrece un tratamiento épico, un amplio reparto de actores entre los que figuran algunos veteranos de sus trabajos previos, un meticuloso estudio de las escenas de acción y una duración de 205 minutos. La película ha ejercido influencia en numerosas películas posteriores como Bichos, de 1998, Star Wars, 12 del Patíbulo, de 1967, Por un puñado de dólares, de 1964, o Los 7 Magníficos, de 1960. Y Kimono no Kiroku, Crónica de un ser vivo, de 1955, su siguiente película, vuelve a ser un proyecto más modesto en que el dueño de una antigua fábrica, aterrorizado ante la perspectiva de un ataque nuclear, decide trasladar a su familia al que presupone un entorno más seguro, una granja en Brasil. Fumio Hayasaka, compositor habitual en sus películas, falleció de tuberculosis a los 41 años antes de completar la banda sonora, la misma que fue terminada por Masaru Sato, alumno de Hayasaka y compositor en los siguientes proyectos de Kurosawa. Estrenada en noviembre de 1955, esta cinta obtuvo una fría acogida comercial durante su estreno, aunque sí participó en festivales como Cannes. No obstante, se considera una de las películas que aborda con mayor precisión los efectos psicológicos durante una catástrofe nuclear. El siguiente proyecto de Kurosawa fue Kimonosu Ho, Trono de Sangre, de 1957, una ambiciosa adaptación ambientada en el periodo Sengoku,
de la tragedia de Macbeth de William Shakespeare. El elenco y especialmente Isuzu Yamada, actriz principal de la película, recibió instrucciones de Kurosawa para que abordara el personaje como si se tratara de una adaptación de una obra japonesa, no tanto como un clásico de la literatura europea. Con ello el resultado interpretativo es más próximo al teatro, lo que también ayudó a que la percepción de Japón tras su estreno fuera menos negativa que proyectos previos del director. Pese a estas diferencias en características y contexto, es considerada una de las más peculiares y célebres adaptaciones al cine de una obra escrita por William Shakespeare. El mismo año se estrenó Don Soko, Los bajos fondos de 1957, otra adaptación en esta ocasión de la obra teatral anónima escrita por Máximo Gorki. A diferencia de Kimonosu Yo, que contó con un amplio número de escenarios, en esta ocasión solo utilizó 2 en toda la película. En esta historia se desarrolla la vida de un grupo de personas de clase baja. El realizador adaptó la narración ambientada en el Imperio Ruso de 1721 a 1917 al último periodo Edo-japonés de 1603 al 1868. Estrenada en septiembre de 1957, la película obtuvo una tibia recepción similar a la obtenida por su antecesora, aunque en la actualidad algunos críticos la consideran injustamente una de las películas menos valoradas de toda la trayectoria de Kurosawa. El reencuentro con el éxito masivo lo obtiene con el filme Kakushi Toride no San Akunin, La fortaleza escondida, una progresiva visión pesimista y lóbrega de la condición humana. Por ello Kurosawa decidió proponer una película de aventuras hidaigeki ligera y con toques de comedia que posteriormente ejercería una influencia en la saga de películas de ciencia ficción Star Wars, según su creador, George Lucas. Fue la película hasta entonces más exitosa en la trayectoria del realizador, que entre otros reconocimientos obtuvo en 1959 el premio Fipresci y el Oso de Plata del Festival de Berlín. En la valoración realizada para The Criterion Collection de 1987 por David Ehrenstein, la calificó como una de las mejores películas de acción y aventuras de la historia, y una película de samuráis de ritmo rápido, ingenioso y visualmente impresionante. Desde la filmación de Rashomon en 1950, los proyectos de Kurosawa fueron haciéndose más complejos y requirieron paulatinamente de un mayor presupuesto. Toho, compañía que había financiado un importante número de películas del director y con quien éste mantenía un contrato de trabajo, sugirió al director que fundara su propia compañía cinematográfica para ayudar al desarrollo de sus futuros proyectos. Como coproductor, Kurosawa, además de reducir la aportación económica de la productora, también disponía de una mayor libertad creativa. El director accedió a la propuesta y en abril de 1959 se fundó Kurosawa Production Company, con Toho como accionista principal. El primero de los proyectos que vio a la luz, siendo Kurosawa coproductor, fue una película que critica de manera frontal las élites japonesas, tanto de negocio como políticas. Warai Yatsu Hodo Yokunemuru, Los canallas duermen en paz, de 1960. Inspirada en Hamlet de William Shakespeare, la película muestra un plan de venganza ejecutado por un joven que se infiltra en una jerárquica y corrupta compañía con la intención de desvelar los manejos fraudulentos de los hombres que provocaron la muerte de su padre. Durante el proceso de producción se vivieron numerosas protestas sociales por un nuevo tratado de seguridad entre Estados Unidos y Japón que una parte importante de la población consideró una amenaza a la democracia, ya que otorgaba mucho poder a los políticos y las corporaciones empresariales. Estrenada en septiembre de 1960, la película obtuvo una buena recepción crítica y un modesto éxito comercial. Yojimbo, el mercenario, de 1961. La segunda producción realizada por la compañía de Kurosawa es una película ambientada en el siglo XIX que narra la historia de un samurái, Sanjuro, interpretado por Toshiro Mifune, quien obtuviera la Copa Volpi del Festival de Cine de Venecia por ese rol. El personaje se ha quedado sin trabajo y recala en un modesto pueblo en cuyo seno dos grupos armados luchan por hacerse con el poder, situación que el astuto samurái aprovecha para su propio beneficio. Considerada una de las obras más recordadas del realizador,
Es célebre por la representación gráfica de la violencia y por su buena acogida tanto en el plano crítico como en taquilla. También es célebre por el conflicto generado con el realizador Sergio Leone, director de la película Por un puñado de dólares de 1964, quien fuera condenado por plagio tras una demanda por parte de Kurosawa y Toho. Tras la buena acogida comercial y crítica de Yojimbo, Kurosawa fue presionado por Toho para crear una secuela que incluyera el personaje principal. La solución por parte del realizador fue trabajar y modificar un guión escrito con anterioridad a Yojimbo, para incluirlo en él. Tsubaki Sanjuro de 1962, fue la primera de una serie de 3 películas en las que el realizador adaptó al cine diferentes obras del escritor Shugoro Yamamoto. A Tsubaki Sanjuro le seguiría Akahige, Barbarroja de 1965 y Dodeska Den de 1970. Se trata de una película de género Hidaigeki, adaptación del cuento Días Pacíficos, en el que un grupo de jóvenes samuráis deben de enfrentarse a los corruptos dirigentes de su clan. Debido a su ingenuidad e indefensión, logran ganarse la simpatía de un Ronin, vagabundo, de personalidad amarga y pragmática, quien les salvará la vida de los atacantes y logrará ayudarles a conseguir sus nobles objetivos. Con un estilo más ligero y numerosas notas de humor, Tsubaki Sanjuro rápidamente obtuvo un mejor resultado comercial que Yojimbo y una positiva recepción entre los críticos. El siguiente proyecto del director fue Tengoku to Higoku, El infierno del odio de 1963, guión libre basado en la novela El secuestro del rey de Ed McBain. Película dramática y policial donde la trama muestra a un poderoso ejecutivo que recibe una llamada telefónica en la que le comunican el secuestro de su hijo, exigiéndole 30 millones de yenes por su liberación. Poco después se descubre que el secuestrador ha raptado por error al hijo del chofer y por tanto el protagonista se ve en la encrucijada de decidir si usar su fortuna para adquirir el control de su empresa o bien para salvar al chico. Fue el tercer y consecutivo récord de taquilla en Japón para Kurosawa, alzándose como la más taquillera del año y considerada una de las mejores películas de su filmografía. Participó en el Festival de Venecia de 1975 y fue nominada al Globo de Oro como Mejor Película Extranjera. Y como anotación, hay una película protagonizada por Mel Gibson llamada Ransom, que está basada también en esta película de Akira Kurosawa. Akahige, Barbarroja de 1965. Está basada en una colección de relatos breves de Shugoro Yamamoto. Y una subtrama está inspirada en la novela Humillados y Ofendidos, escrita por Fyodor Dostoyevsky. Ambientada a mediados del siglo XIX, la trama muestra a un joven médico, Noboru Yasumoto, que para completar su formación es destinado a una clínica rural dirigida por Kyoho Nide, un doctor estricto y de mucho carácter. A través de las experiencias que suceden en la clínica, el joven cambiará su idea sobre lo que significa ejercer su profesión, llegando a la conclusión de que la vida de los pacientes es más importante que la riqueza o el estatus social. Los dos actores principales, Yuzo Kiyama, una estrella extremadamente popular por aquel entonces, y Toshiro Mifune, en el que fue el último de los 16 papeles que encarnó en películas de Kurosawa, eran notoriamente conocidos por el público. Con un proceso de producción y rodaje de un año, el más largo en toda la trayectoria del realizador, fue la película más taquillera del año en Japón. Fue la tercera y última ocasión en que Kurosawa obtuvo el premio Kinema Junpo, una nominación como mejor película extranjera en los premios Globo de Oro de 1966 y los premios Osik y San Giorgio. Toshiro Mifune conquistó la Copa Volpi como mejor actor en el Festival de Venecia de 1965. Con la película antes mencionada, Akahige finaliza una etapa en la trayectoria del director, aspecto reconocido por él mismo ya que durante una conversación con el crítico cinematográfico Ronald Ritchie, afirmó que sentía que cerraba una etapa, y que en el futuro sus películas y métodos de producción serían diferentes. A finales de los años 50, y con el auge de la televisión como método favorito de entretenimiento de masas, paulatinamente las productoras cinematográficas fueron asumiendo menos riesgos y especialmente los costosos métodos de trabajo y producción empleados por Kurosawa. A lo largo de las siguientes décadas, Kurosawa únicamente realizaría 7 películas más, debido, en gran medida, a la dificultad de encontrar financiamiento para sus proyectos.
La finalización del trabajo conjunto entre el actor Toshiro Mifune y Akira Kurosawa tras 16 películas y la conocida exigencia del realizador en su búsqueda de la perfección en los rodajes quedó reflejado en anécdotas en las que el actor criticaba el comportamiento del director. A pesar de todo, Kurosawa consideró toda su vida a Mifune el actor más grande con el que trabajó. Eiji Aso Kurosawa, hijo del director, declaró en reiteradas ocasiones que su distanciamiento no se debió a disputas entre ellos. En 1966, el contrato de exclusividad que Kurosawa mantenía con los estudios Toho finalizó. El director, que contaba con 56 años de edad, contempló por primera vez realizar un cambio en su metodología de trabajo, dadas las dificultades en que se encontraba inmersa la industria cinematográfica local. Tras recibir varias ofertas para proseguir su carrera en el extranjero, finalmente aceptó una para adaptar un thriller de acción con la productora Embassy Pictures, titulada Runaway Train. La que sería su primer película en color, no se rodó debido a que el guión en inglés no estaba finalizado para la fecha que originalmente prevista, que era otoño de 1966. El rodaje, que precisaba de nieve, se pospuso para otoño de 1967 y fue cancelado definitivamente en 1968. No sería sino hasta 1985 cuando el cineasta Andrei Konchalovsky realizó el proyecto Runaway Train con un nuevo guión escasamente vinculado con el trabajo realizado por Kurosawa. Bueno, pues hasta aquí es el la primera parte, digamos, de la vida de Akira Kurosawa, muy interesante, y empezamos a darnos cuenta de lo difícil que era trabajar con él. Muchas de estas películas han tenido influencia en las películas occidentales. Vamos a una pausa y regresamos para continuar con la vida de Akira Kurosawa. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales: Facebook, Quique Cinéfilo; Twitter, @cinéfiloquique; Instagram, @Quique_cinéfilo. Búscanos en nuestra página de YouTube, Quique Cinéfilo. Dale a la campanita y suscríbete. Y escúchanos en Spotify. Continuando con la vida de Kurosawa, vamos a seguir adentrándonos en la vida de este personaje. Su proyecto más ambicioso en Hollywood fue la codirección de la cinta bélica Tora 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 de 1970, coproducida por 20th Century Fox y Kurosawa Production Company, ambientada en el ataque japonés sobre Pearl Harbor, desde ambas perspectivas, tanto la estadounidense como la japonesa. Kurosawa sería el encargado de filmar la versión nipona y David Lean la americana. Tras varios meses trabajando en el guión con Ryuzo Kikushima e Hideo Oguni, el proyecto comenzó a complicarse. Se cambió el director estadounidense por Richard Fleischer. El presupuesto se redujo y el tiempo de pantalla asignado para el segmento japonés se limitó a 90 minutos, cuando el guión previsto se desarrollaba a lo largo de 4 horas. En mayo de 1968 se aprobó el guión y el plan de rodaje definitivo, con la participación directa de Daryl F. Zanuck, y el rodaje comenzó en diciembre del mismo año. Kurosawa apenas permaneció 3 semanas como director de rodaje. El equipo no se adaptó a los usos de los el equipo no era el habitual en sus anteriores obras y no se acostumbraba a su exigente manera de trabajar, y el realizador no se adaptó a los usos de los grandes estudios. Tras algunos episodios conflictivos en el set de rodaje, los productores llegaron a la conclusión que el director padecía de alguna enfermedad. Tras practicarle un reconocimiento médico en el Hospital Universitario de Kioto, la conclusión fue que el director padecía neurastenia. Finalmente, los productores anunciaron la retirada de Kurosawa del proyecto debido a la fatiga, y fue reemplazado para la realización de la historia japonesa por 2 directores, Kinji Fukasaku y Toshio Masuda. Su nombre fue retirado de los títulos de crédito, pese a que la mitad del guión correspondía al director y sus colaboradores. El director se desvinculó de Ryuzo Kikushima, no volviendo a trabajar con él. De hecho, las dificultades de rodaje hicieron emerger algunas prácticas corruptas en el seno de su propia productora, y en la industria cinematográfica se empezó a sospechar que el director tal vez no sería capaz de volver a realizar una nueva película. Conocedor de su reputación como director conflictivo, dada la trascendencia de lo sucedido en el rodaje de Tora Tora Tora,
Kurosawa se embarcó rápidamente en un proyecto para demostrar la viabilidad de su carrera como director, junto a los directores Keisuke Kinoshita, Masaki Kobayashi y Kon Ichikawa. En julio de 1969 fundó una nueva compañía cinematográfica llamada Yonki no Kai. Aunque el proyecto inicial era que cada director realizaría una película, cada uno posteriormente se ha sugerido que la auténtica voluntad de los otros tres directores era facilitar que Kurosawa completara una película con la que volvería nuevamente al negocio cinematográfico. El primer proyecto en que se trabajó fue una película titulada Dora Eita, que finalmente fue descartada debido a un presupuesto demasiado elevado para las posibilidades de la nueva compañía. Por tanto, el segundo proyecto que finalmente se dio a la luz fue la película Dodeskaten de 1970, adaptación de la novela Ciudad sin estaciones de Shugoro Yamamoto, y primer película rodada en color por el realizador. La trama se centra en un grupo de personas pobres residentes en un suburbio de Tokio. Con un plan de rodaje de 9 semanas, Kurosawa quería demostrar su capacidad para realizar una película con rapidez, eficacia y un presupuesto pequeño. Estrenada en octubre de 1970, la película fue tibiamente acogida por la crítica. Se topó con la indiferencia de los espectadores japoneses. Aunque fue mejor recibida en el extranjero, obteniendo el premio Cygnus en el Festival de Venecia de 1971 y la nominación como mejor película extranjera en los premios Oscar de 1972. Esta cinta es considerada una película del estilo más experimental, pero no comparable con las mejores obras del director. Debido a las pérdidas acumuladas, la productora Yonki no Kai tuvo que cancelar todos sus proyectos y disolverse. Incapaz de encontrar quien financiase sus ideas y con un aumento de sus problemas de salud, Kurosawa ejecutó un intento de suicidio el 22 de diciembre de 1971, cuando se cortó el cuello y las muñecas. Con posterioridad, el director recobró su salud, refugiándose en la vida familiar y con la incertidumbre de saber si volvería a dirigir una nueva película. En 1973, el estudio cinematográfico Mosfilm realizó una oferta a Kurosawa para trabajar en un proyecto, la adaptación de la autobiografía del explorador ruso Vladimir Azarneev, titulada Dersu Usala. En diciembre de 1973, el director, que contaba con 63 años de edad, se trasladó a la Unión Soviética permaneciendo durante 18 meses. El rodaje de Dersu Usala, El cazador de 1975, comenzó en Siberia en mayo de 1974, en condiciones climatológicas extremadamente difíciles y exigentes, prolongándose hasta abril de 1975. Estrenada en Japón el 2 de agosto de ese mismo año, la película obtuvo un buen resultado en taquilla, poca repercusión entre la crítica especializada nipona y una positiva recepción en el extranjero, obteniendo premios como el David de Donatello de la Academia de Cine Italiana de 1977, el premio a la mejor película en el Festival de Cine de Moscú de 1975 y el Oscar a la mejor película extranjera de 1976. En 1977, el director estadounidense George Lucas, con el estreno de Episode 4, A New Hope, Episodio 4, Una Nueva Esperanza, dio comienzo a la exitosa saga de películas Star Wars, cuyas influencias reconocidas es la película Kakushi Toride no San Akunin, La Fortaleza Escondida, de Kurosawa. Lucas, como muchos otros jóvenes directores contemporáneos de Hollywood, manifestó su respeto y admiración por la labor del director japonés. Tras conocer las dificultades financieras que impedían la puesta en marcha de los proyectos de Kurosawa, ambos realizadores se reunieron en julio de 1978 en San Francisco para abordar un proyecto económicamente viable. Kagemusha, La sombra del guerrero, de 1980. La película es una historia épica sobre un criminal de clase baja contratado para suplantar a un monumento señor feudal con el objetivo de engañar a los enemigos de este y evitar que ataquen al recién acéfalo feudo. La historia está basada en el caudillo Takeda Shingen y finaliza con la histórica batalla de Nagashino de 1575. Fueron coproductores de esta cinta George Lucas y Francis Ford Coppola, y fue financiada por 20th Century Fox, el estudio que una década atrás había prescindido de Kurosawa durante el rodaje de Tora Tora Tora. El rodaje de Kagemusha se prolongó entre junio de 1979 y marzo de 1980, y estuvo rodeado de contratiempos. El actor inicialmente previsto para encarnar el personaje principal, Shintaro Katsu, creador del popular personaje Saitoshi, un masajista ciego extremadamente hábil luchando con la espada, fue despedido tras la insistencia del actor en contra de los deseos de Kurosawa de grabar un video de su propia actuación. Fue reemplazado por
Tatsuya Nakadai el primero de los dos roles consecutivos en una película del director. Se estrenó en Tokio en abril de 1980, convirtiéndose en un éxito masivo en Japón y durante su estreno internacional. A nivel de crítica obtuvo premios como el David de Donatello de la Academia Italiana o los premios César de la Francesa, la Palma de Oro en el Festival de Cannes y las nominaciones del Globo de Oro, BAFTA y premios Oscar a las categorías de Mejor Película Extranjera y Mejor Dirección Artística. Todo esto en 1980. El éxito internacional de Kagemusha permitió a Kurosawa plantear un segundo proyecto épico, Ran, de 1985, de similar estilo. Considerado una de sus obras clave, se trata de un hidaigeki basado en leyendas del Daimyo Mori Motonari y principalmente la tragedia de El Rey Lear de William Shakespeare. La trama muestra la caída de Hidetora Ichimonji, papel protagonizado por Tatsuya Nakadai, un señor de la guerra de la era de Sengoku que decide abdicar en favor de sus 3 hijos. Tras llevar a cabo esta decisión, su reino se desintegra debido a las luchas de poder que surgen entre sus descendientes, que tratan de asesinar a sus rivales para alcanzar el poder. Con un proceso de preproducción desarrollado durante una década, el rodaje duró más de un año y fue necesario contar con el apoyo del productor francés Serge Sibelmar, quien fuera productor de las últimas películas de Luis Buñuel, para completar los $12 millones de presupuesto. En Japón tuvo un moderado éxito en taquilla y en el mercado internacional fue un gran éxito. A nivel de crítica obtuvo 30 premios, incluyendo el Festival de San Sebastián, los premios David de Donatello, de la Academia Italiana, los BAFTA o los premios Oscar. No lo consideraron. Para su siguiente proyecto, Yume, Sueños o Los Sueños de Akira Kurosawa, de 1990, Kurosawa eligió una temática muy distinta a sus películas previas, aunque en ocasiones previas sí aparecerían secuencias breves que muestran sueños, como en Yoidore Tenshi, El Ángel Ebrio de 1958, o Kagemusha, La Sombra del Guerrero de 1980. La película está basada únicamente en sueños reales del director, quien escribió el guión sin la participación de otros colaboradores. Dividida en 8 segmentos, los temas principales son la infancia, la espiritualidad, el arte, la muerte, los desastres universales y los errores del hombre con respecto al mundo, mostrando un lado literal y otro lado metafórico. Pese a contar con un presupuesto más reducido con respecto a sus obras anteriores, ningún estudio cinematográfico japonés apostó por la cinta, con lo que Kurosawa recurrió a Steven Spielberg, quien medió con Warner Bros. Para que adquirieran los derechos de distribución internacional. De esta manera, Hisao Kurosawa, hijo del director y coproductor de la cinta, negoció en mejor posición para completar el presupuesto necesario. El rodaje abarcó más de 8 meses para completarse y se estrenó en el Festival de Cannes en mayo de 1990. Sin embargo, la repercusión fue bastante limitada tanto en Japón como internacionalmente. El 27 de marzo de 1990, Akira Kurosawa, con 81 años de edad, recibió el premio Oscar honorífico a toda su trayectoria y el cual le fue entregado por los directores Steven Spielberg y George Lucas. Su siguiente película, Hachigatsu no Kiyoshiku-Goku, Rapsodia en agosto, de 1991, es considerado un alegato antibelicista que aborda los efectos del bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki, a través de los ojos de una anciana Hibakusha y su familia. Producida íntegramente en Japón, algo que no sucedía desde Dos Décadas de 1970, se trata de la primera y única ocasión en que el actor extranjero Richard Gere participa en una película del realizador. Adaptación de una novela breve escrita por Kiyoyo Murata, el rodaje tuvo lugar a comienzos de 1991, estrenándose el 25 de mayo del mismo año. La recepción crítica fue negativa, especialmente en Estados Unidos, donde se consideró que la trama ofrecía una visión anti-estadounidense, acusaciones que el director rechazó. Sin embargo, la cinta obtuvo 4 premios de la Academia de Cine japonés o la nominación a Mejor Película del Año para la revista Keiser du Cinema. Finalmente, en 1993, Kurosawa estrenó su última película, una comedia dramática como realizador, Madadayo Todavía No. Estrenada durante el Festival de Cannes de 1993, se basa en los ensayos autobiográficos de Hyaken Uchida, un escritor y profesor de alemán japonés que, a lo largo de los años, muestra la relación que surge con sus antiguos alumnos, quienes lo cuidan hasta su vejez, y su deseo de no sentirse preparado para la muerte.
El rodaje tuvo lugar entre febrero y septiembre de 1992, estrenándose en abril de 1993, obteniendo valoraciones positivas entre la crítica especializada. El director prosiguió con la escritura de 2 guiones, que fueron adaptados póstumamente: Ame Agaru, escrita en 1993 y estrenada en 1999, y Umi wa Miteita, escrita en 1995 y estrenada en 2002. Mientras se encontraba realizando los últimos retoques en 1995, Kurosawa sufrió un accidente de la columna vertebral que le obligó a utilizar una silla de ruedas hasta su fallecimiento e impidió que volviera a dirigir nuevamente. Tras ese accidente, la salud de Kurosawa comenzó a deteriorarse y viéndose forzado a permanecer postrado en una cama, escuchando música o viendo televisión. El 6 de septiembre de 1998, Akira Kurosawa falleció a la edad de 88 años en en Setagaya, Tokio. Para entonces, la familia del director estaba formada por su hijo Hisao Kurosawa, casado con Hiroko Hayashi, su hija Kazoku Kurosawa, casada con Harayuki Kato, y varios nietos. Uno de sus nietos, el actor Tayayuki Kato, hijo de Kazuko Kurosawa, fue el actor de reparto en 2 películas escritas por Kurosawa que fueron filmadas tras su muerte. Kurosawa poseía una técnica cinematográfica propia, que desarrolló en la década de 1950, y que otorga a sus películas un aspecto único. Le gustaba emplear lentes de teleobjetivo, por el modo en que aplanaban el encuadre y porque creía que situando las cámaras lejos de los actores se lograban mejores interpretaciones. También utilizaba varias cámaras al mismo tiempo, lo que le permitía filmar un mismo plano, desde distintos ángulos. Otra peculiaridad del estilo de Kurosawa era su empleo habitual de los elementos meteorológicos en sus películas, como la fuerte lluvia en la escena inicial de Rashomon y en la batalla final de Shinshin no Samurai, los 7 Samurai, el calor intenso en Nora Inu, el perro rabioso, el viento helado en Yojimbo, el mercenario, la lluvia y la nieve en Ikiru, Vivir, o la niebla en Kimonosuho, Trono de Sangre. Cuando concibo una idea original que me gustaría convertir en un guión, me encierro en un hotel con papel y lápiz. En ese punto, tengo una idea general de la trama y sé más o menos cómo va a terminar. Si yo no sé con qué escena empezar, sigo la corriente de las ideas que surgen de manera natural. Otra cita de Akira Kurosawa de su entrevista en 1991. Conocido como Tenno, literalmente el emperador, por su estilo como director, era perfeccionista que dedicaba enormes cantidades de tiempo y esfuerzo para lograr el efecto visual deseado. En Rashomon tiñó el agua con tinta negra para lograr el efecto de lluvia intensa, y terminó empleando todo el suministro de agua de la zona para crear una tormenta. En Kimono Suyo, Trono de Sangre, en la escena final en la que Toshiro Mifune es alcanzado por las flechas, Kurosawa empleó flechas reales disparadas por arqueros expertos desde cerca, que se clavaron a unos centímetros del cuerpo del actor. En Ran, Caos, hizo construir todo un castillo en las laderas del monte Fuji, solo para quemarlo hasta los cimientos en la escena clímax de la película. Otras historias similares sobre el perfeccionismo de Kurosawa hablan de que mandó que se invirtiera el sentido del flujo de un arroyo para lograr un mejor efecto visual, o que hizo eliminar el tejado de una casa, para tener que reponerlo después, solo porque le pareció que la presencia de ese tejado estropeaba una breve secuencia filmada desde un tren. Su perfeccionismo también se manifestaba en su elección del vestuario. Le parecía que dar al actor un traje recién hecho le restaba autenticidad al personaje. Para solventarlo, repartía el vestuario a los actores semanas antes de la filmación y les obligaba a usarlo diariamente para establecer un vínculo con la ropa. En algunos casos, como en Shinshin no Samurai, los 7 Samurai, en la que la mayor parte del reparto estaba formado por granjeros pobres, se instruía a los actores para que se aseguraran de desgastar y destrozar la ropa antes del rodaje. Kurosawa también pensaba que una música acabada no encajaba en el cine. Kurosawa también pensaba que una música acabada no encajaba en el cine. Al elegir una pieza musical para acompañar una escena, solía buscar un solo instrumento,
por ejemplo, solo trompetas. Únicamente al acercarse al final de sus películas se escuchaba una música más acabada. Me gustan y me ha gustado siempre las películas mudas. Con frecuencia son mucho más bellas que las sonoras. De todos modos, quise restaurar algo de su belleza. Recuerda que lo pensé así. Una de las técnicas de la pintura moderna es la simplificación. Por lo tanto, debo simplificar este filme. Otra cita de Akira Kurosawa. Un aspecto notable de las películas de Kurosawa es la amplitud de sus influencias artísticas. Algunas de sus películas son adaptaciones de obras de William Shakespeare. Ran está basada en El Rey Lear, Kimono Suho, Trono de Sangre en Macbeth, mientras que Garai Yatsu Hodo Yoku Nenmuru, Los canallas duermen en paz, ofrece ciertos paralelismos con Hamlet, aunque no está claro que se base en ella. Soy japonés, y pienso en tanto japonés, y realizo mis películas con este estado de ánimo. No he estado nunca influenciado por el extranjero. Cuando leí Macbeth lo encontré muy interesante. Me hacía pensar en muchas cosas. El Japón de la Guerra Civil y la época de Shakespeare se parecen mucho. Los personajes también. Tomar a Shakespeare y adaptarlo a un contexto japonés no fue demasiado difícil. El no es una forma de expresión única en el mundo. Tiene un impacto formidable. Luego, si yo no hubiera tomado esa expresión, los personajes no habrían tenido el mismo impacto. Yo adoro el no, y lo he mirado siempre. Luego, es normal que me inspire en él. Otra cita de Akira Kurosawa. Kurosawa dirigió adaptaciones de obras literarias rusas adaptándolas a la ambientación y el contexto japonés, como en Hakuchi, El idiota de 1952, basada en El idiota de Fyodor Dostoyevsky, o Don Soko, Los bajos fondos de 1957, basada en la novela homónima de Máximo Gorki. Ikiru, Vivir de 1952, trata hasta cierto punto las mismas cuestiones que el cuento de León Tolstoy, La muerte de Iván Ilich. Algunas tramas argumentales presentes en Akagige, Barbarroja de 1965, pueden encontrarse en el libro Humillados y ofendidos de Fyodor Dostoyevsky. Tengoku to Higoku, El infierno del odio, toma ideas de la obra King's Ransom del escritor policíaco estadounidense Ed McBain. Yojimbo, el mercenario, guarda similitudes con Cosecha Roja de Dashiell Hammett. Nora Inu, el perro rabioso, se inspira en las novelas de detectives del belga Georges Simenon. El germen de Shinini no Samurai, Los siete samuráis, se encuentra en la tragedia clásica griega de Esquilo, Los siete contra Tebas. De hecho, al ver las películas basadas en sus libros, algunos autores dicen, esa parte de mi novela está bien retratada, pero en realidad están refiriendo a algo que fue añadido por el director. Entiendo lo que están diciendo, ya que pueden ver claramente expresado en la pantalla por pura intuición por parte del director algo que ellos hubieran querido escribir, pero no habían sido capaces de hacerlo. Otra cita de Akira Kurosawa. El director estadounidense John Ford también tuvo una importante influencia en su obra, aunque algunos críticos japoneses acusaron a Kurosawa de ser demasiado occidental. También estaba profundamente influido por la cultura de su país, sobre todo por el teatro kabuki y no, y el género hidaigeki del cine japonés. Las películas de Akira Kurosawa han tenido gran influencia en el cine mundial, y todavía inspiran a muchos directores, realizadores como Ingmar Bergman, Federico Fellini, Roman Polanski, Bernardo Bertolucci, Andrei Tarkovsky, Martin Scorsese o Quentin Tarantino han manifestado públicamente su admiración y respeto por el director japonés. En algunas ocasiones también ejercieron como productores de sus películas Francis Ford Coppola y George Lucas, que fueron productores ejecutivos en Kagemusha en 1980, y Steven Spielberg y George Lucas produjeron Yume, Los sueños, de 1990. Las películas de Kurosawa y La dulce vita de Fellini son las cosas que más me motivan para convertirme en un director de cine. Bernardo Bertolucci. Rashomon, de 1950, premio Oscar a la mejor película extranjera, premio León de Oro y considerada la primera película judicial de la historia del cine, fue revisitada por Martin Reed en su película The Outrage de 1964.
Su influencia es perceptible en películas como Reservoir Dogs de 1992 de Quentin Tarantino, Usual Suspects de 1995 de Bryan Singer, La La Land de 1998 de Tom Tykwer o Jin Xion de 2002 de Zhang Yimou. Las películas de Kollywood, filmadas en Tamil, Ande Anal de 1954 y Brahma Andi de 2004, emplean también recursos narrativos similares. Además de ser conocido el cine japonés en todo el mundo, ha dado nombre a un tipo de narrativa, fragmentada e inconsistente, conocida como el efecto Rashomon. En psicología sistemática, se denomina Rashomon a una técnica terapéutica basada en la confrontación de diferentes versiones entre familiares o personas de un grupo para que los demás conozcan sus estados emocionales e interpretaciones. Shishini no Samurai, Los Siete Samuráis de 1954, calificada como una de las películas más influyentes del cine y la mejor película realizada en la filmografía japonesa, ha sido fuente de influencia de otras obras. Algunas de las más destacadas que mantienen la estructura narrativa básica incluyen A los Siete Magníficos de 1960, dirigida por John Sturges, Sad Hindustani de 1969, de Quaggy Ahmad Abbas, en la que debutó Amitabh Bachchan, Beach of the Words de 1973 de Jimmy Wang Chu, Battle Beyond the Stars de 1980 de Jimmy T. Murakami y Roger Corman, o Gone Gone Wild de 1987 de Lee Katzin. Otras películas que se basan más libremente en el original, incluyendo Los Tres Amigos de 1970 de Gilberto Gascón, A Bug's Life o Bichos de 1998 de John Lasseter y Andrew Stanton, y una escena de Conan el Bárbaro de 1982 dirigida por John Milius, en la que el narrador de la historia carga con las armaduras de los guerreros muertos y las ofrece a San Conan para la batalla final de la película. Esta escena está inspirada en aquella del clásico de Kurosawa, en la que los campesinos rescatan las armaduras de samuráis muertos para poder enfrentarse a la nueva amenaza que se cierne sobre ellos. Yojimbo de 1961, por su parte, es la base de la película Per un pugno di dollari de 1964 de Sergio Leone, con la que se inició el género Spaghetti Western. Dado que los productores no abonaron derechos por la historia, los guionistas de Yojimbo, Kurosawa y Rizuyo Kikushima, los demandaron por violación de los derechos de autor, ganando el pleito y obteniendo el 15% de las ganancias y los derechos de distribución en Japón, Corea del Sur y Taiwán. Posteriores películas como Last Man Standing de 1996 dirigida por Walter Hill, el drama urbano Fresh de 1994 de Boaz Yankin o Django Unchained de 2012 de Quentin Tarantino mantienen conexiones con el original de Akira Kurosawa. Kakushuchi Tiroi no San Akuni, La Fortaleza Escondida, de 1958, premio Oso de Plata y considerada por The Criterion Collection una de las mejores películas de acción y aventura de la historia, de ritmo rápido, ingenioso y visualmente impresionante. Es una influencia reconocida en la saga Star Wars de George Lucas, en particular en las películas Episode 4, A New Hope, y Episode 5, 6, Return of the Jedi de 1983, y a los personajes de C-3PO y R2-D2. Lucas también empleó en su saga la técnica cinematográfica de transiciones empleada por Kurosawa. La Fortaleza Escondida tuvo su influencia en la Guerra de las Galaxias. Cuando empecé a escribir el guión, tenía esa película en mente. Recuerdo que lo más que me había sorprendido de ella es que contaran la historia de los personajes más humildes. Es difícil apreciar el verdadero genio de Kurosawa. Hace falta ver unas cuantas películas suyas. Comparando con otros, tiene un estilo visual único. Una cita de George Lucas para Días del Cine en 2015. Y bueno, esta ha sido pues la vida de Akira Kurosawa. Ya conocimos pues toda su trayectoria. Es pues uno de los directores más influyentes en la historia del cine, como pueden ustedes observar. Claro, como todos los genios, es un personaje que no se le ha reconocido totalmente y que ha aportado mucho, no solo al cine, ya lo escuchamos, incluso hasta la psicología, ha aportado
con su cinematografía Akira Kurosawa. Una, quienes lo conocieron en vida y que trabajaron con él siempre dijeron que era muy difícil trabajar con él. Él quería ser perfeccionista, ya ya lo escuchamos, que pedía a los actores utilizar las ropas para que no se vieran nuevas. Incluso en la película Los Siete Samuráis pidió que incluso rescataran las ropas y todo eso para que tuviera sentido la posición de la historia visual. Y bueno, este es un tema muy interesante. Yo les recomiendo mucho Ran. Ran es una película, Rashomon y Los Siete Samurai y Los Sueños. Estas cuatro películas de distintos años tienen, tienen digamos, la cronología de cómo filmaba Akira Kurosawa. Los Sueños es una película muy bonita. Incluso Francis Ford Coppola, no me acuerdo, bueno, creo que fue Martin Scorsese. Martin Scorsese interpretó en uno de los sueños a Vincent Van Gogh en esta película de Akira Kurosawa. Entonces, yo les recomiendo mucho que las vean. No están muy disponibles en el streaming. Si pueden conseguirlas en las tiendas en físico, sería muy bueno. Y bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. El tema de la próxima semana va a ser la primer parte de la música en el cine. Vamos, la vamos a dividir en partes porque vamos a hablar de la música incidental de las películas musicales y de aquellas canciones inspiradas en una película. Por eso será en tres partes. La primera parte será la música incidental. ¿Qué es la música incidental? Bueno, pues es la que nos manda con sus señales la emoción de lo que estamos viendo. Puede ser una historia triste, estamos escuchando una canción triste, una historia de acción, una escena de acción trepidante, una música intensa o una música pasiva. Hay películas que casi no tienen música incidental porque así lo requiere la historia, pero en la mayoría de las películas incluso por ahí hay una versión de que las películas de terror, la música incidental utilizan una frecuencia para precisamente infundir el miedo en la persona que está viendo esa película. Entonces, pues bueno, los invito pues para que la próxima semana en esta primera parte o en esta trilogía que vamos a tener de la música en el cine, vamos a hablar de la música incidental o la banda sonora como lo conocen. ¿Sale? Entonces, les repito, nos vemos la próxima semana con este tema. Y no dejen de leer, por favor, en Twitter o en Facebook las reseñas de las películas que están nominadas al Oscar, perdón. Ya tengo preparado también la reseña de las películas Godzilla contra Kong y de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Ya las publicaré. En esta semana haré 3 publicaciones con respecto a esas reseñas y para que me ayuden y las vean, las califiquen y por supuesto me dejen sus comentarios. Ya estaremos hablando más sobre este tema. Bueno, pues les dejo la cortinilla de las redes sociales y con esto me despido. Les agradezco mucho su presencia en este podcast, Quique Cinéfilo Podcast. Estamos en el 7º episodio. Agradezco a la gente
que ha estado escuchando y viendo este podcast. Un saludo a Atlanta, Georgia, que tenemos 2 escuchas por allá. Gracias. Les agradezco que estén aquí con nosotros. Y les reitero, estoy aquí para servirles. Les dejo mis redes sociales para que ahí me dejen sus comentarios y sus sugerencias de temas. Claro que sí, los vamos a tratar en el momento en que nos lo soliciten. Veremos para desarrollar los temas sugeridos. Gracias y hasta entonces. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales: Facebook, Quique Cinéfilo; Twitter, @cinéfilo Quique; Instagram, @Quique_cinéfilo. Búscanos en nuestra página de YouTube, Quique Cinéfilo. Dale a la campanita y suscríbete. Y escúchanos en Spotify.